Cualquier encuentro con la novelística venezolana del siglo XIX entraña siempre una mirada muy perspicaz. Es muy difícil, tal vez esto también aplica al siglo XX. Lo digo yo más de la óptica del historiador, lector de novela, que el especialista en crítica literaria. Es esa relación dialéctica entre el goce estético propiamente dicho y la denuncia social, o esa dialéctica entre una realidad social muy compleja, ¿verdad? Y la necesidad de la proyección, bien sea de una doctrina, bien sea de una solución o bien sea también de un proyecto político determinado. Cuando hacemos esa caracterización del siglo XIX, sin caer en determinismo sociológico, vemos que Venezuela es, en la jerga de los positivistas, como toda Hispanoamérica, una sociedad enferma. Bajo esta óptica, la novela a veces se utiliza como un instrumento, como un aliciente, como un medicamento para aplacar esas disgregaciones sociales, esas anomalías, esas taras seculares que los intelectuales, que los hombres de letras, ¿verdad? Que los literatos acusaron en su realidad más angustiante y más palmaria. Creo que esa es mi hipótesis de trabajo. En esa triada historia, tiempo y personaje, me gusta más que todo es resaltar esa problemática social, ese proyecto solapado o evidente, donde a veces se utilizan a los personajes como un pretexto para que la voz del autor se haga escuchar. A veces el alter ego de nuestros grandes escritores, a veces son personajes que tienen relativa autonomía de pensamiento. Por eso me interesa más que la factura literaria, me interesa más el carácter denunciante del verbo de los mismos. Me gustaría comenzar pues reiterando una invitación, Peonía, de Manuel Vicente Romero García. Esto es toda una discusión, una seminovela, el prólogo de esta edición de Monteable Editores, que es una joya de 1981, lo hace el maestro Eduardo Crema. Y yo quisiera, en 1952, ¿no? Escribe este prólogo. Y yo quisiera comenzar con una afirmación que él hace en un acápite del libro, en el prólogo del mismo, que se llama Romero García y su época. Y creo que esta afirmación tajante, que es aplicable a Peonía y a Romero García en específico, también es extendible para todas las novelas y sobre todo para esta visión de las historias, los tiempos y los personajes. Cito textualmente, Romero García y su época. Y empezamos recordando que una obra artística es labor de un hombre, quien a fin de crear armonías y contrastes de carácter imaginífico o emotivo, analítica o sintéticamente, utiliza elementos sensoriales y psicológicos captados por él en el ambiente humano y natural en el cual ha vivido, por él o por los personajes de sus creaciones, en el ambiente en el cual los ha puesto a vivir. Dice igual Eduardo Crema. Y en cuanto al ambiente humano, no será necesario abundar en palabras para recordar cómo en las dos últimas décadas del siglo, está hablando de finales del siglo XIX, llegaron a Venezuela las ideas de un nuevo realismo, la filosofía positivista y la nueva ciencia materialista que abrieron las puertas al naturalismo literario, como, por lo demás, daba sus últimos latidos el romanticismo aguado de los epígonos y el costumbrismo persistía en la espera de transformarse en algo más amplio y más profundo. De estos sismos vamos a tener la oportunidad de hablar, pero aquí sigue Romero García dando una afirmación importantísima, ¿no? Él dice, entre otras palabras, en el caso específico de Romero García, dice que este hombre, ¿verdad? Es un adolescente en la generación que vio nacer en Venezuela el positivismo, fue positivista integral como pensador,
se adhirió al materialismo más o menos ateo, como científico a la teoría de la evolución y como sociólogo a todos los ideales del progreso humano, desde el mejoramiento de las clases pobres y de las condiciones de la mujer hasta el mejoramiento de los sistemas de trabajo y de los gobiernos. En apretada síntesis, Peonía de Manuel Vicente Romero García, en este enfoque que nos da el clásico trabajo que hace don Eduardo Crema, gran crítico, muy calificado además, nos ayuda a dar pista para develar ese siglo XIX. Y con los argumentos un poco de Eduardo Crema y de Arturo Uslar Pietri, en este trabajo de Monte Ávila Editores también, llamado Letras y Hombres de Venezuela, podemos hacer pues ese péndulo fantástico entre la Venezuela y sus novelas, ¿no? Entre esa historia que se transmuta en tiempo y que a veces utiliza a los personajes como un subterfugio, como un mecanismo para revelar la crítica social o histórica de algún autor en una Venezuela en convulsión y en un estado en formación. Fíjense que Uslan nos dice acá que nada es más fecundo, estimulante y aleccionador que el diálogo entre escritores y hombres de pensamiento. Tal vez los hombres del siglo XIX, los hombres de letra, se sentían en algún momento muy desarraigados, muy desolados, porque en algún momento sirvieron como emuladores de grandes patrones y de grandes modelos extraños que no se compaginaba con la realidad doméstica. Y ese salto y ese diálogo interesante entre la realidad que yo vivo y la realidad que yo puedo recrear es lo que Uslar llama ese diálogo entre los escritores y hombres de pensamiento. Hay quienes dicen que cuando los escritores compaginan con los hombres de pensamiento, cuando la realidad vivida y la realidad expresada o sentida se materializa en la literatura, entonces hemos dado, como diría don Enrique Bernardo Núñez, con El secreto de la tierra, y hemos dado en el punto nodal de la novela venezolana, ¿no? Y esto ha generado una discusión interesantísima, porque una cosa es la literatura en general y una cosa es la novelística en específico. La literatura en general, hay toda una discusión cuando arranca la literatura venezolana. Y casi todos llegan a la conclusión que arranca en plena guerra de independencia. En el caso específico de la historiografía, nosotros creemos que arranca en plena época de la independencia. ¿Por qué? Porque es una historiografía que nace, además de para generar conciencia nacional, para justificar el rompimiento con el nexo colonial, donde muchos de los escritores y muchos de los historiadores nuestros eran los padres fundadores de nuestra república. Entonces, no se podían desdibujar, no se podían desdoblar. Quien hablaba Bolívar hablaba como estadista, pero hablaba también como el enemigo acérrimo de España, con una especie de conciencia nacional, con una especie de despertar criollo, de rompimiento con España. Es decir, un nosotros que irrumpe. En la literatura, muchos ponen a Bello como el punto de arranque de esa propia voz. Hay quienes lanzan la mirada a finales del siglo XVIII, pero época gruesa y atendiendo a los estudios literarios y a la crítica literaria, es Bello quien da una propia voz o una primera voz hacia lo que es América. Y muchos pautan que ya estamos en el marco del Bicentenario, la locución de la poesía, cuando aquel autor de la zona tórrida y Silva de la Agricultura llega a decir, abandona la culta Europa, abandona la culta Europa y dirígete a América, palabras más, palabras menos, donde la esperan grandes motivos dignos de ser contados. Yo creo que está el punto de inflexión de la literatura americana, sin desconocer el aporte de otras escuelas, de otras corrientes, de otras tendencias de carácter universal en boga en Europa de su época,
Bello, como dice Usla, fue un ecléctico magnífico en el sentido que adaptó y adoptó a la realidad vernácula muchos de los parámetros interpretativos o la manera de abordar con goce estético, con profundidad, con densidad, pero con una voz propia, la realidad americana, ¿no? Entonces, la exaltación de los héroes y la naturaleza, que no es un asunto exclusivo de Venezuela, sino que lo propio ocurrió en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Perú, en México, en Colombia, etcétera. No podemos decir que nace la literatura venezolana de mano, pues, de la poesía, ¿no? Juan Vicente González posteriormente lo va a decir, ¿no? Una literatura que fue fruto espontáneo de nuestra civilización y de nuestro clima, cuando está ponderando la búsqueda de lo nacional, ¿no? Y en la búsqueda de lo nacional, el costumbrismo y la novela criollista del siglo XIX juegan un papel extremadamente importante, ¿no? Porque el criollismo va a ser una tendencia literaria que va a describir parte de la realidad vernácula, de los agentes y de los personajes, pero lamentablemente no va a dar con el espíritu nacional. Es muy pintoresca, es visiblemente pintoresca, pero a veces no puede captar totalmente la tradición, el carácter, los valores, las conductas y la vivencia, ¿no? Por eso entre los literatos hay una discusión de cuándo arranca verdaderamente la literatura venezolana. Y es interesante porque lo que nosotros podemos decir es que en ese tránsito que va desde la época de Bello hasta finales del siglo XIX, lo que más se cultivó en Venezuela fue la poesía y posteriormente otros géneros, sobre todo los ensayistas que tienen mucho peso en la historia venezolana. Lo que queremos decir es que la literatura venezolana surge en una época y en un contexto bastante grave de transformaciones, de mutaciones. Y así como el país está buscando un cauce formativo más o menos homogéneo o con personalidad propia, la letra, las letras, la literatura en general y la novela en específico va haciendo lo propio, ¿no? La búsqueda de una manifestación literaria de carácter nacional. Eh, y, eh, y no siempre se logró esto, hay que decirlo, no siempre se logró esto. Hay expresiones muy efectistas, ¿verdad? Abundan imágenes, etcétera. Hay una riqueza, un poco de estilo, pero en muchas cosas era una literatura que terminó siendo para la evasión o para una minoría letrada o lo que se llama culta, ¿no? Entonces, en síntesis, la literatura del siglo XIX, con sus ismos que ya vamos a caracterizar en la sociedad que vivía y su novela, podríamos decir que es una literatura que se aboca mucho a describir la naturaleza, a narrar la historia, a exaltar el trabajo humano, etcétera, pero que le da mayor predominancia inicialmente al territorio sobre los habitantes. Eh, es una literatura que todavía no logra calzar la tierra con los pobladores. Es una literatura que acusa mucho de la problemática política, el caudillismo, las guerras del siglo XIX. Y se ve siempre un carácter muy frustrado, inclusive de sus personajes. Ya para 1880, cuando entra por la puerta grande el positivismo en Venezuela, busca, calza muy bien la búsqueda de una novela con una nueva actitud mental que trate de alguna manera u otra, con un lenguaje más refinado, por supuesto, lograr modificar, transformar al ser venezolano. Esto es, esto es de vital importancia entenderlo así, ¿no?
hay como una constante en la literatura venezolana del siglo XIX, que es un sentimiento de frustración. Y muchos afirman que ese sentimiento de frustración que alcanza a los escritores venezolanos también permea en gran medida a sus personajes. Por eso es bueno develar esa relación entre la historia, los tiempos y los personajes. Nosotros podríamos hablar de grandes momentos en esa literatura del siglo XIX, grandes periodos de esa novela del siglo XIX, para ser más concreto. Los ensayos románticos, donde la figura de Fermín Toro, José Ramón Yepes, ¿verdad? Aunada a tentativas naturalistas de Tomás Michelena, avanza bastante. Resalta en este contexto Zárate de Eduardo Blanco, ¿verdad? Que aun cuando muchos la ponderan como una novela verdaderamente venezolana o como la primera novela venezolana, inclusive desplazando a Fermín Toro con su novela Los Mártires, también se ve que hay muchos escarceos aislados y las descripciones de la realidad social y sus regiones le falta mayor organicidad, ¿no? Está la novela con que arrancamos esta discusión, que Manuel Vicente Romero García, que pretende en parte, y eso lo explica muy bien Eduardo Crema, imitar en parte a María de Jorge Isaac, a quien le dedica la obra. Pionía es una obra donde se habla de símbolos, prototipos, en un contraste entre el pasado y el presente, ¿verdad? Hay mucho de la prédica positivista del siglo XIX encarnado en su protagonista, Carlos, ¿verdad? En esa confrontación civilización-barbarie, pero sigue siendo una novela regionalista, una novela costumbrista que no abandona su afán reformista en todo caso. Allí podríamos mencionar, estoy dando nombres de pista para leer con detenimiento: Luis Manuel Urbaneja Chelpol, Picón Febre, Rufino Blanco Fombona, Pocaterra, hasta 1929, cuando el que rompe ese ciclo definitivamente y alcanza un azimut, alcanza un carácter internacional y universal de primer orden, 1919, Doña Bárbara, de la cual vamos a tener la oportunidad de hablar más adelante. Y todos estos cambios de la segunda parte del siglo XIX se acompañan de las transformaciones propias del mundo del capitalismo y la irrupción del modernismo como nueva propuesta estética, conceptual del arte, que va a revolucionar definitivamente las otras corrientes. A veces va a coexistir con esta, con el costumbrismo, etcétera, y otras veces la va a desplazar. Después vamos a tener la oportunidad de hacer una rápida caracterización de estos ismos. Lo que estoy es activando autores, problemas, etcétera, para que nosotros nos demos cuenta de que la novela en el siglo XIX es una novela que llaman de formación, una novela que nace con la finalidad también de educar, una novela que, así como hay una transmutación o transformación del personaje, también debería haber una transformación, una mutación en sus lectores, en la construcción de ciudadanía. Solo que los personajes, cuando uno se detiene a ver los personajes de las novelas del siglo XIX, la gran mayoría son perdedores, son pesimistas, son desarraigados, son neurasténicos, ¿no? Y esto es una cosa que llama soberanamente la atención y es que es digno de un estudio pormenorizado. Es decir, cuando uno busca Zárate, la obra de Eduardo Blanco, y ve su personaje principal, Lastenio Sanfiel, se va a encontrar que no es un hombre enteramente normal. Lo mismo pasa con Carlos de Pionía, ya mencionado, con Pepito en El Doctor Bebé, ¿verdad? O Armando en Tierra del Sol Amada, que estas dos obras, ¿verdad?, son de Pocaterra. Pero Juan Antonio también, que es de Pocaterra, Vidas Oscuras, que también de Pocaterra, Juan Antonio también es un personaje totalmente escindido, incomprendido, desolado,
desesperanzado, desarraigado. Y lo propio podríamos decir de Crispin Luz en El Hombre de Hierro, de Rufino Blanco Fombona. Pero tal vez el más notable de todos estos personajes desarraigados, además del último del Solar, el último Solar o Reinaldo Solar de 1920, de Rómulo Gallego, es el mismísimo personaje Alberto Soria de Ídolos Rotos, que tendremos la oportunidad de discutir y leer. Entonces son neurasténicos, son impotentes, son débiles, son destructivos, son malvados, donde el medio se come al hombre, ¿no? Y ese pesimismo proverbial va a cambiar significativamente con nuevas propuestas en el siglo XX, donde el punto de inflexión fundamentalmente de esto es nada más y nada menos que Doña Bárbara. Cierro aquí releyendo a Gallego, diciendo palabras más, palabras menos lo que acabo de decir, ¿no? Dice él, en 1928, Dwilwin Radcliffe, en su excelente panorama de la novela venezolana, señala el fenómeno en estos términos, cito: hasta hace poco la típica novela venezolana trataba de la decadencia de la aristocracia terrateniente. Era inevitable que semejantes novelas fueran pesimistas, pero ahora, en vez de narrar las afrentas y derrotas que los decadentes vástagos de los conquistadores y de los próceres de la independencia han sufrido a manos de insolentes advenedizos, algunos escritores han empezado a hacer de esos advenedizos los protagonistas de su novela. Es decir, hubo un giro copernicano del pesimismo y de la crítica social por la crítica social del siglo XIX a la posibilidad de hacer lo que se llaman novelas edificantes. Muchas gracias.